permito formalmente presentar a quien hoy nos acompaña para impartir la conferencia de Derechos Humanos Indígenas y Migrantes. Con ustedes el padre Alejandro Solalinde. Pues con el permiso de los compañeros de la mesa y de ustedes también. ¿Se oye bien? Sí. Sí. Pues yo me siento muy agradecido por la presencia de ustedes, hombres y mujeres, en esta tarde. Yo creo que lo que voy a compartirles son realmente pinceladas, o hilvanes, o rasgos, o como quieran llamarle, porque es solamente de verdad como puntos, así algo punteado, pero muy importante y muy esencial. Estamos en un tiempo, todos los tiempos son únicos, inéditos, pero este especialmente es un tiempo de muchísimos cambios, en donde nos tenemos que preguntar dos cositas: ¿quién soy y en dónde estoy? Es indispensable ubicarnos existencialmente, es indispensable ubicarnos y decir, bueno, yo en todo esto que estoy viendo que está pasando, que se está moviendo, que está cambiando, ¿quién soy? Y luego también entender un poco nuestro horizonte histórico para saber dónde nos estamos ubicando. Esto es necesario, porque depende de la ubicación de la conciencia. Conciencia es podernos dar cuenta de las cosas, darnos cuenta de dónde estamos. Y un poquito, si ustedes quieren, pues tener en cuenta un poco de dónde venimos y un poquito también a dónde vislumbramos que queremos ir. Nos ha tocado un mundo de altísima transición. Incluso el gobierno que tenemos hoy, independientemente del partido y la religión, ¿verdad?, que cada quien tenga, es un gobierno que está apostando a los cambios, muchísimos cambios. Unos son positivos, esperemos que todos sean positivos, y que estamos transitando de formas que no queremos a unas formas que nos ayuden a sentirnos mejor, a convivir mejor también. Pero en medio de toda esta incertidumbre que a veces vivimos, de problemas tan fuertes como la inseguridad, como la violencia, la desigualdad, la violencia que ataca a sectores muy sensibles como son las mujeres, los jóvenes, o también ver tanta ceguera, mucha ceguera, ceguera del corazón, ceguera del alma, ceguera de todo, de no darnos cuenta, de no poder valorar al otro, no apreciarlo, tanto atropello de unos con otros. Hay confusión, hay gente que incluso no cree que haya una vida más allá de esta. Y entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué nos sostiene? Todo esto tenemos que preguntarnos, porque este México de hoy nos tiene ante varios factores que están determinando nuestra vida, nuestras relaciones en lo personal, pero también como país. Y bueno, estamos dentro, todas y todos, dentro de un sistema capitalista que ya se expandió, pero ya llegó a su fin, ya llegó a su término, ya dio de sí. Este sistema que lo hicimos nosotros, los seres humanos, ya dio de sí y ya viene para abajo, viene en decadencia. Hay dos signos, de aquí yo quiero comentarles que está sucediendo en este momento. Uno, la contracción económica, ya no hay crecimiento, hay una recesión que empieza a haber a nivel mundial como signo de el cansancio, decadencia del sistema. Y el otro, fíjense, es muy interesante. Desde hace unos 2-3 años estamos viendo personas magnates de las más ricas del mundo que están diciendo, bueno, ¿para qué queremos tanto dinero? Ya hemos acumulado mucho dinero y le están diciendo a su gobierno, estamos pensando en poner un autoimpuesto para ir reduciendo, no dicen regulando, pero sí
reduciendo nuestras ganancias. Y esto se va a ir al apoyo ecológico, ¿verdad?, a la preservación del planeta, se va a ir a los pobres, al hambre, se va a ir a la educación, etc. Sigue habiendo personas curiosas de Estados Unidos. Recuerden que ahí es la matriz del sistema capitalista, donde están diciendo los mismos magnates: bueno, ya, yo estoy calculando que en determinados años esto va a reventar, la gente no va a aguantar y va a haber un estallido, y entonces tenemos que prever ahora, antes de que esto suceda, les dan 20, 30 años máximo, hacer algo. Y está pensando en decir, bueno, tenemos que poner un tope a los magnates y decir: hasta aquí podemos nosotros tener, pero de aquí en adelante lo demás lo vamos a dar, lo vamos a donar a la sociedad para ayudar a los problemas del mundo. Yo les cuento esto porque les decía que todo está cambiando. Bueno, nuestra iglesia, nuestra querida iglesia, ya tiene muchos años, más de 60 años, que está en crisis. Pero yo creo que es una crisis de crecimiento, pero muy doloroso. Y ahorita todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo, el miedo parece que es algo como característico de este tiempo. Y nuestra iglesia acaba de celebrar un sínodo, acuérdense que quiere decir caminar juntos, del 6 de febrero, del 6 de octubre al 27 de octubre de este mes, apenas acaba de pasar, del mes pasado, y abrió la puerta a cosas que no hubiéramos imaginado que las iba a abrir tan rápido, tan fácilmente. La cuestión del celibato sacerdotal está abierta y se inició ya un proceso, pero sobre todo lo más importante, las mujeres ya tienen la puerta abierta. Se ha iniciado un proceso, no para que entren, para que vuelvan a entrar, porque Jesús les abrió la puerta, las hizo discípulas, las hizo misioneras y las hizo apóstoles en la persona de María Magdalena. Pero por cuestiones de los hombres, de ceguera, de tanto peso, de patrones machistas culturales que tenemos, judío-cristianos, pues les cerramos la puerta otra vez. Hoy la iglesia ha vuelto a abrir las puertas. Pero también tenemos nosotros una crisis migratoria a nivel mundial. 270 millones de seres humanos están moviéndose por todos lados. Y aquí en México hemos visto también un escenario de alta alteración del flujo migratorio. A partir del 3 de octubre del año pasado, hubo una crisis en este año en México por la indefinición del gobierno de México, que no ha tenido una línea clara, ¿verdad? Pero también ha habido otros factores que han obligado a cambiar su táctica. Y entonces tenemos una presión de Estados Unidos a través de Donald Trump, esta persona desequilibrada, enferma, que está haciendo tanto daño al mundo, pero sobre todo que está haciendo un daño enorme al interior de Estados Unidos. El daño más grande no lo está haciendo al mundo, ni siquiera a México. El daño más grande se lo está haciendo a Estados Unidos, porque está perdiendo la autoestima y porque ese grupo que forman 61 millones de supremacistas blancos son los más atrasados culturalmente, los que tienen menos estudios, los que usan más drogas, los que más se suicidan, los que no tienen una razón fuerte para vivir, perdieron el rumbo, porque se acostumbraron a lo material y ahora ya no lo tienen como lo tenían antes cuando fue el auge, ¿verdad?, del capitalismo, y ahora ya se sienten perdidos porque habían cifrado su vida en lo material. Ahora no la tienen en esa medida y se están desinflando. Esto yo les recomiendo un libro buenísimo que se llama El Supremacismo Blanco, de Alfredo Jalife Rame. Se los recomiendo, buenísimo. Da dolor a mí como sacerdote, como pastor, me da dolor ver a esos hermanos blancos, aunque sean supremacistas, aunque sean racistas, no le hace. Son seres humanos, son nuestros hermanos, y me duele ver en qué situación están de decadencia. Pero también México tenemos un gobierno y una nación que está intentando un cambio. Nosotros
no podemos disimular, no podemos soslayar la descomposición que teníamos en México en todos los aspectos, sobre todo en la corrupción. Y así no podíamos ir a ningún lado. La corrupción significa también dinero, y el dinero que iba a unas cuantas manos y que desgraciadamente no iba a quien debiera ir. Y bueno, tenemos esta situación delicada ahora de un país endeudado, un país pues prácticamente empeñado, tiene que pagar mucho, y también contaminado. Pues el río Santiago es un ejemplo de ello. Ayer estuve ahí, me dio muchísimo dolor ver que en México este río, un sistema el más grande de México, y ese sistema que daba tanta vida hoy está totalmente contaminado. No se podía estar ahí, no se podía respirar, y me dio ver también pena a las personas. Bueno, ese río es como el símbolo de la situación que nos dejaron a México en este cambio. Y ante esto vuelvo a insistir: ¿quiénes somos y dónde estamos? ¿De qué nos agarramos? Porque miren, un país católico como ha sido el 82% de católicos, no hemos podido evitar la corrupción, no hemos podido evitar la colusión del crimen organizado y el crimen autorizado, no hemos podido evitar una cosa atroz, desastrosa, como es el asesinato de mujeres cada día, como es también ese desprecio y ese menosprecio a los pueblos originarios. Y entonces yo le digo que ha fallado. ¿De dónde tenemos que agarrarnos? Tenemos que tener nuevos referentes, y es aquí donde yo quiero hablarles de dos referentes. Por supuesto, el referente de nosotras y nosotros los que somos bautizados es Jesús de Nazaret, que está cada día esperándonos ahí en los evangelios, ahí lo tenemos en nuestro celular, compartiendo esa aventura de este joven maravilloso. Pero yo les hablaba de dos referentes. Miren, ¿cómo vamos a equilibrarnos en este materialismo en el que estamos metidas y metidas? ¿Cómo vamos a equilibrar nuestra vida entre lo material y lo espiritual? Yo no quiero ser maniqueo, las dos cosas son necesarias, pero ¿cómo equilibrarnos? ¿Cómo darle sentido a nuestra vida? ¿Cómo ubicarnos existencialmente para que nuestra vida tenga una razón de ser? Bueno, pues hay dos sectores, fíjense, los más pobres, los más olvidados, que son los que nos pueden devolver esa vida, sobre todo en México, al mundo, pero sobre todo en México. Los migrantes, las migrantes y los migrantes, y los pueblos originarios. Estos dos sectores hay que poner mucha atención, porque los hemos despreciado desde siempre, nosotros somos mexicanos, tenemos esa riqueza de las dos vertientes culturales, la indígena y la española. Nosotros sabemos que de nuestras raíces indígenas, sin embargo, algo o alguien, no sé, nos ha hecho sentir en algunos sectores que somos más europeos y más españoles, y hemos despreciado a lo indígena, hemos despreciado a los pueblos originarios. La Iglesia también incurrió en este error durante 500 años, y por primera vez en este sínodo que les digo, el sínodo de la Amazonia celebrado en Roma, ha reconocido la espiritualidad de los pueblos originarios y ha reconocido un proceso de transformación que le llama sincretismo. Siempre ha existido el sincretismo. La Virgen de Guadalupe que tenemos en el Ayate es una expresión sincrética, porque es una síntesis simbólica de lo que era la Coatlicue, la Tonantzin, a la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Es una transición. Y la Virgen de Guadalupe, en ese relato del Nican Mopogua, ella asume, se apropia, ¿sí?, de los símbolos y los nombres de las advocaciones de Dios. Habla en la lengua de los indígenas y también empieza a decir que es la madre de ese Dios que tiene muchos nombres y muchas advocaciones. Hoy la Iglesia ha dicho que acepta ese sincretismo como camino, como transición, y que lo respeta, y que respeta las autoridades, las espiritualidades de los pueblos originarios. Pero los migrantes también. ¿Qué nos dan los pueblos originarios? El respeto a la tierra, el cuidado de la tierra,
nos dan una gran versión, una gran verdad. En realidad, hermanas y hermanos que me están escuchando, nadie es dueño de nada, no es cierto. Es una ilusión decir que somos dueños de nada, porque somos usuarios nada más. Si es un inmueble, con mayor razón, cuando morimos ahí se queda el inmueble, el terreno. Es más, tú puedes tener un terreno y ponerlo a tu nombre, y soy el dueño. El terreno ahí se queda. Tú te podrás mover a donde tú quieras, el terreno no se mueve, y te mueres y ahí se queda el terreno. ¿Cuántas veces hemos sido generaciones que vienen a ocupar un lugar que otros ya estuvieron? Entonces los indígenas nos dicen, igual que los migrantes, somos transitorios. Los migrantes nos recuerdan que somos peregrinos, que somos caminantes, que si ya se nos destruyó algo en nuestros pueblos originarios, en nuestros lugares de origen, entonces hay que ir a un futuro mejor. Ese futuro mejor no es Estados Unidos, claro que no. Estados Unidos no puede ser de ninguna manera una tierra prometida, pero lo es la idea en Estados Unidos o donde sea de una vida mejor. Y los que van a inaugurar esa vida mejor son las personas migrantes. Indígenas y migrantes tienen una fe a toda prueba. Indígenas y migrantes son capaces de hacer todo por la familia. Indígenas y migrantes concuerdan en que solo somos ocupantes de un espacio, somos personas que pasamos, ¿verdad? Y que aunque tengamos raíces, pero también a veces tenemos que emigrar. Nunca he encontrado yo una fe tan grande como en los migrantes y como en los pueblos originarios. Son personas que han desafiado los lugares de origen y se han atrevido a salir. Bueno, pues hoy en México también les quiero enseñar un tercer signo que es muy interesante y que es la emergencia de las mujeres en la vida pública. Ya les acabo de decir que en la iglesia, ya después de 2000 años de cerrárselas, ya abren la puerta a las mujeres, y ya a partir de ese momento empieza la consideración de poder ocupar cualquier espacio dentro de la iglesia, cualquier espacio. Es cuestión de tiempo, ¿sí? No va a ser ahora ni mañana, pero va a ser. Y también en México tenemos ahora, como acaba de decir nuestro querido doctor Alfonso Hernández, nos habló de la nueva comisionada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una mujer. Para mí eso es lo más importante. Que sea luchadora es un plus también, por favor, pero es mujer. Yo terminaría diciéndoles que tenemos que estar muy atentos a los signos de los tiempos, muy atentos a leer, estar informados, tener buenos referentes. Hay unos ojitos, unos lentes muy importantes desde los cuales podemos leer la realidad con esperanza, y es esa visión de nuestro hermano Jesús de Nazaret, ¿sí? Él nos da una visión increíble en todo esto que se mueve. A veces nos da miedo, ¿no? Pero ¿saben qué? Estamos en sus manos. Esto es la fe. Pobres de los que no tengan fe. Ahí sí es una cosa terrible, porque es como estar flotando en la nada, en la incertidumbre. Y bueno, pues decirles que las mujeres nos van a dar una gran esperanza, que cuando ellas empiezan a participar, empiezan a incorporar, fíjense cómo lo voy a decir yo, única. Esto nunca lo hemos visto. Hemos visto una cuota de género, hemos visto por actitudes exacerbadas de feminismo, digamos una guerra de géneros, que no es el caso. Hoy creo que estamos llegando a una serenidad, una madurez sobre eso, y vamos a incorporar las dos riquezas del hombre y la mujer para que hagamos una sociedad mejor. Pero repito, nunca hemos visto la incorporación armónica del don de ser mujer en una sociedad como en México. Y posiblemente, si es que trabajamos de verdad bien, todas y todos, escuchándonos, no dividiéndonos, no polarizándonos, respetando la manera de ser de cada quien, independientemente del partido que cada quien tenga o no partido, de la religión o no religión. Pero somos hermanos existenciales, somos hermanos también migrantes, y estamos ocupando esta casa común que es la tierra, y tenemos un Dios también que es común. No estamos solos, contamos unas con otras, y si de veras estamos en ese proceso de apertura, de respeto, de diálogo, en este momento de tanto cambio en México, podemos, ¿por qué no
soñar que tal vez en 2024 podamos tener una presidenta de la República mujer. Bueno, vamos a dar paso al conversatorio, a las preguntas y respuestas que nos hemos dispuesto. Las personas que tienen aquí micrófono, una parte de abajo, otra en la parte de arriba, procuraré tratar de darle la agilidad al tema. Les pediré, por favor, que cuando soliciten el uso de la palabra y cuando tengan el micrófono a su disposición, nos digan su nombre, y les rogaré que sean muy breves por respeto al tiempo de todos ustedes, para que sean más las personas que puedan intervenir si no hacen el favor. Así que, si me lo permite, vamos empezando. Lula, aquí tenemos aquí en la parte de abajo. Mi nombre es Alejandra Reyes. De verdad me da mucho gusto, fue un poquito por coincidencia que estoy en otro seminario, que estoy aquí. Tuve la fortuna, voy a ser breve, más que una pregunta quisiera pedirle, no sé si ayuda o guía, porque tuve yo la fortuna de conocer en vida a Tatik Samuel y a don Raúl Vera, que uno la causa indígena, otro la causa migrante. Y como mujer, les agradezco también que tomen ese tema. Como mujer bautizada católica, también quisiera ser honesta, que soy de Zacatecas, de hecho un lugar bastante conservador, y han habido momentos en los que yo sí realmente me he alejado de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido una institución humana muy enjuiciosa hacia la mujer, uno. Dos, una institución que de repente no ha tenido empatía hacia el otro. Yo les reconozco mucho y les pido que no quite el dedo del renglón, porque creo que Tatik y Raúl Vera siempre fueron muy contestatarios y tuvieron mucho, o sea, sufrieron por ello, pero fue importante que lo fueran, y siempre estuvieron abiertos a las personas que pensaban diferente a ellos, incluso grupos gays, mujeres muy feministas, y ese diálogo de repente nos regresa a un rumbo que es necesario. Por eso muchos mexicanos de repente nos alejamos de la iglesia, pero siempre somos guadalupanos, por ejemplo. Es una cuestión de identidad. Y sí es cierto que los migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, de repente por esos pesos culturales tan negativos que hemos construido, podemos ser más leales a nuestros hermanos blancos, que claro que son nuestros hermanos, que a los afroamericanos, por ejemplo, ¿no? Y ahí ha habido y eso está muy mal, porque nos han tocado vivir muchas realidades muy duras, y juntos vamos a poder llegar más lejos. Entonces, sobre todo aquí en México y sobre todo en la Iglesia Católica, yo sí le pediría que esa apertura siguiera, porque solo conversando con el otro, con el que piensa diferente, que también es nuestro hermano, porque al final del día el amor es amor, es que realmente creo que como mundo vamos a salir adelante, y que los hermanos migrantes también van a entender que sí, que también yo quiero pensar que por lo menos son dueños de su destino, porque yo entiendo que es importante tener fe, pero el hecho de que nunca se han sentido agentes reales también los ha llevado a pues, ser muy vulnerables por mucho tiempo, y a los hermanos indígenas también. Muchas gracias. En la parte de atrás, por favor. Estoy pasando el micrófono, si quieren, ellos lo pasan rápido. Sí, Ahí está. muchas gracias, padre Solalinde. Mi nombre es Jesús Reyes. Gracias enormemente por acompañarnos y por darnos esas sabias palabras. Me gustaría hacerle una pregunta muy concreta y muy breve. Usted habla correctamente de todos los cambios que está viendo en nuestro país, cambios que creo que la gran mayoría de la población ve con ojos positivos. Y también nos habla de estos dos referentes que tenemos que tener en mente, de las poblaciones migrantes e indígenas. Y si bien entiendo las presiones que sufrimos como país políticamente para tal vez a veces acomodar ciertas demandas de poderes fácticos y de los Estados Unidos en particular, a mí como ciudadano mexicano me gustaría ver más dentro de este cambio que este país tome una voz a nivel internacional en la defensa de los pueblos originarios y de los pueblos migrantes. Y desgraciadamente no veo que este cambio
esté llevando hacia eso. Y me gustaría saber su opinión respecto a este tema, porque creo que precisamente ese cambio, precisamente con los líderes que tenemos hoy en día, nos podría llevar a verdaderamente tener una voz significativa para que el mundo se dé cuenta que estos son referentes en todo el mundo. Gracias. Si me lo permite, vamos a hacer bloques de 4 intervenciones. De igual forma, para quienes están siguiendo Antena Mansley, ya vamos a pedir que nos pasen sus preguntas por escrito para también leerlas aquí, que tengan oportunidad, aunque no estén físicamente en el auditorio, poder participar. Alan Pérez, secretario general del nuevo Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social. Un servidor, primero que nada, reconoce su trayectoria y es un honor para mí estar aquí, al igual que para mis compañeros, quienes me acompañan también desde donde están laborando. Creo fundamental estar hoy con una persona que responde a la Defensoría de los Derechos Humanos, porque el IMSS es la primera institución con quejas ante derechos humanos contra el personal y contra el actuar tanto de los profesionales como de quienes están ahí, de los pacientes. Nosotros como nuevo sindicato, nada más darle el mensaje, y ojalá lo pueda hacer extensivo al gobierno actual y a nuestro señor presidente López Obrador, que este sindicato viene a transformar esto, que voltea a ver los pueblos indígenas, que está de acuerdo en las políticas de salud de López Obrador, y de la mano con la enfermera Marta Medina Gómez y el doctor Onésimo Alfredo Ortega vamos a hacer este cambio para acabar con esa mala imagen del IMSS, así como mejorar la calidad de la atención y respetar los derechos humanos de los trabajadores. Padre, muchas gracias por su atención y es un gusto estar aquí. Gracias. Sí, en la parte de atrás, por favor. A ver, les voy a rogar, si me permiten, por favor, vamos a la parte de atrás y te les damos a usar la palabra. Gracias. Gracias. Padre Alejandro, gusto saludarlo. Lucio Becerra Álvarez. Fueron muchos años los que le llevó al pueblo de Dios darse cuenta que la tierra prometida la tenía frente a sus ojos. Caminó y caminó y finalmente se dio cuenta que ahí, en donde se encontraba, era la tierra prometida. De eso debemos ser conscientes y tratar de ser conciencia en nuestras sociedades. La tierra prometida está en el norte, la tierra prometida está aquí. La parte complicada de esto es que los actores responsables de guiar los destinos de las naciones se pierden en el discurso y se quedan en el papel sin llevar a cabo en la práctica y hacer realidad lo que se reflexiona y lo que se concluye. Es decir, foros de derechos humanos todos los días, o con mucha frecuencia los hay, cátedras. Usted ha sido un peregrino constante que nos enseña todos los días lo que es la defensa de los derechos humanos de migrantes, pero también de todos los humanos. Y sin embargo, en la vida real nos falta mucho todavía en el sentido de aplicarlo, de llevarlo a cabo en las políticas públicas, desde lo más sencillo de un municipio, como lo pudiera hacer Zapopan, ya aprovechando que aquí estamos, está José Luis Tostado. Qué importante es que esto lo llevemos a la práctica, a la vida real, en políticas públicas reales, no en documentos, no en papel, no solamente el decir ya se abrió en Zapopan una oficina que va a atender asuntos de migrantes, sino que estos temas lleguen hasta los últimos rincones de los municipios, de los estados y del país, con certezas, con realidades. Ya fuera máscaras, ya basta de discursos, vamos a las realidades. Gracias. Si me lo permiten, vamos a tener la palabra al padre para que responda estos primeros 4 planteamientos y después regresamos con intervenciones también telemáticas. Y también si alguno de mis compañeros quiere contestar, complementar algo, sería muy bueno. Miren, la Iglesia Católica es el conjunto de bautizados, y no nada más somos los que obedecemos al Papa en Roma, son todos los que durante 2000 años se han ido saliendo por diferentes motivos, búsquedas, definiciones. También los que antes llamábamos protestantes, los diferentes grupos de cristianos evangélicos, son también nuestros hermanos.
forman parte de la única iglesia que Cristo fundó. Entonces tenemos que trabajar por ahí para quererla con todos sus miembros. La iglesia de humanos fue fundada por Jesús, que también fue humano, divino, Dios, pero no usó sus poderes de Dios. Jesús también como humano se equivocó, ¿verdad? Tuvo defectos, nació ignorante, tuvo que aprender a leer y escribir, y cuando en las tácticas de evangelización también se equivocó y tuvo que rectificar su táctica de evangelización. Entonces somos humanos, todo ser humano es imperfecto. Los seres humanos, convénzanse, de veras, somos grandiosos, somos un maravilloso misterio. Somos grandes y pequeños, somos inconsistentes, sorpresivos, salimos con cada cosa, damos sorpresas, pero lo que está vivo es lo que da sorpresas, lo que está muerto no. Es cierto que también somos personas que a veces somos desconcertantes, pero eso somos. Hay que amarnos así, hay que aceptarnos como somos, no hay que juzgarnos, hay que ayudarnos unos a otros, amarnos. Yo les voy a dar una buena noticia. Dentro de todo este relajo, de lo que somos los seres humanos, nos va guiando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo existe y está con su gracia ayudándonos, guiándonos, está acompañándonos en la historia. Por eso es la garantía de que nuestra iglesia cambie, y está cambiando. Pero recuerden que nuestra iglesia no son nada más los curas y los obispos, no. La iglesia somos todos. Hoy, curiosamente, en el sínodo, en el documento que vamos a tener dentro de poco, está diciendo, fíjense lo que dice la iglesia en un momento, dice la iglesia, los curas, pues, los curas y los obispos tienen que enseñar, tienen que formar a los laicos para que entren valientemente de lleno en la política, en la economía, en todo eso. Pues es al revés. Nosotros, la sociedad civil, le van a enseñar a la jerarquía, porque no sabe cómo meterse en política en el sentido del bien común, y cómo afrontar todos los problemas de la fe. ¿Quiénes están haciendo el cambio? A ver, aquí en México. ¿Quiénes están haciendo el cambio en México? ¿La jerarquía? No. ¿Los obispos? No. Es el pueblo, son los bautizados. Y entre los que votaron por Morena y los que no votaron por Morena, son 60 millones. Pero todos votaban por el cambio, diferente partido, pero el cambio. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Fíjense, a ser abiertos. No tengamos miedo a la diversidad, somos distintos. Y es normal que pensemos de manera diferente. No tengamos miedo de debatir, no tengamos miedo de dialogar. Si alguien piensa de otra manera, pues piensa de otra manera. Y no me convenció, pues no me convenció. Pero platicamos, dialogamos, nos escuchamos. Decidimos igual, bueno, pero ¿qué tal si es así nos enriquecemos? ¿Y qué tal si logramos entender mutuamente muchas cosas? Pero por encima de todo, habrá algo dentro de las diferencias que podamos construir. Tengan fe en esta iglesia, tengan fe. Tengan fe, porque la fe en nosotros mismos. Todos ustedes son iglesia, somos los bautizados. Ahorita los laicos están devaluados, pero ya tenemos muchísimos años que no se revalora al laico. Laico es el consagrado bautismal que tiene la misma dignidad que el Papa. Dentro de la iglesia no hay nadie que valga más o que tenga más importancia. Eso lo dice la misma iglesia, en el Concilio Vaticano II. Entonces, tengamos esa confianza y no suelten a Jesús. Yo, perdónenme, se los digo y miren dónde se los voy a decir. Ni modo. Pero no se fijen mucho en el Jesús oficial. Traten de buscar ese joven maravilloso, rebelde, increíble, innovador que está en los evangelios. Ahí lo tienen. Un día nada más acompáñenlo. En cualquiera de los evangelios, acompáñenlo. Si es que no se cansan. Y piensen, por favor, cómo fue este joven, porque no son sus poderes de Dios, actuó como hombre, cómo él pudo hacer tantas cosas en el siglo I, en una época desastrosa, donde no había nada es nada.
O sea, aquí tenemos siquiera bolsitas de plástico, jaboncitos, que de limpieza, que una tortita, que no sé qué, nada. Ahí no hay nada, no había nada de nada. Y él hizo todo en el desierto sin tener nada. Y lo hizo. Y vean qué espíritu tuvo este joven. Por eso le digo, ánimo. Luego también, el cambio migrante en México está ahorita disparado, está muy mal. Pero esperemos que todo eso se vaya componiendo. Estoy seguro que las cosas se van a acomodar. Pero ahorita no es lo duro, sino lo tupido. Imagínense las presiones de Donald Trump, ¿verdad? Sobre migración, exactamente. El flujo migratorio que llegó muchísimo, que no creen que llegó así espontáneo, no, tampoco, porque sí llegó financiado, pagado y guiado por muchísimos polleros, porque también es cierto que había gente que acompañaba, pero también muchos polleros, y de repente México dijo, ¿qué pasa? Si yo estos 20,000 migrantes que están pasando, los dejo pasar, van a llegar muchísimo más, y ese no es el problema es que es lo que quería Donald Trump para demostrar que era una invasión. Y entonces, como una invasión, y México era tan incapaz, tan tonto, que no puede hacer nada ni fijarse en seguridad, entonces viene la invasión y tiene que meterse para poner orden, ¿verdad? Porque su patio tiene que hacerlo así. Entonces yo tengo confianza en que eso se vaya a estabilizar. Ana, el sindicato del Seguro Social, México ha sido líder de la seguridad social, ha sido líder. Todavía hoy sigue siendo como esa sede, aquí vienen de toda América Latina para fortalecer la seguridad social. Esto, fíjense lo que significa, es una bofetada contra la privatización del sector salud, porque en Estados Unidos, vean cuánto cuesta la atención médica, o la educación, la atención médica, carísima la educación, la atención médica, carísima. Entonces, ¿qué? Pues ¿quién paga? Quien puede pagar tiene buena salud, quien no, pues sabe qué hace. En México no. En México es gratuita la salud, está garantizada. Nos dejaron mal las cosas, pero se tienen que mejorar. Y entonces tenemos una educación gratuita, pero también una seguridad social, que es orgullo. La seguridad social es orgullo de México. Y esto lo tenemos que seguir. Pues yo quisiera decirles que en medio de todo no se desanimen. No podemos perder la esperanza. ¿Saben cómo se llama la transformación, el cambio, la transición, como quieran llamarle cambio, que tanto hemos pedido desde hace 20 años, no más? ¿Saben cómo se llama en el lenguaje cristiano? Se llama la Pascua. Es pasar de la corrupción a la honestidad, de la desigualdad a que hay oportunidades para todos, de la opacidad a la transparencia, de esos servidores públicos que se servían, pues ahora tener conciencia de que tienen que servir a todas y a todos, sea quien sea. Y entonces animemos a nuestra iglesia, animémosla para que entre. Yo no tengo nada, de verdad, nada contra mis pastores, al contrario, pienso que ellos están en una situación difícil y pienso en ellos, estarán sufriendo porque no fueron formados para eso. Yo sí. Yo me formé desde un principio, gracias a Dios aquí en Guadalajara empecé, tuve extraordinarios formadores, sacerdotes y luego más tarde obispos, que me enseñaron a estar cambiando y me enseñaron a ver todo desde los laicos, desde las mujeres, ¿verdad? Cosa que es como algo extraordinario, pero yo tuve esas enseñanzas y yo no tengo problema en cambiar, pero ellos sí, porque los formaron de otra manera. Entonces hay que ayudarles, hay que animarlos, apoyarlos, queriéndolos para que ellos también logren cambiar. Algunos no van a cambiar, pero van a empezar a formarse de manera diferente. Como ya lo ordenó el sínodo, va a haber una revisión tremenda en la formación sacerdotal. Muy bien, si nos lo permiten, vamos, antes de dar uso a la palabra por aquí, estamos tratando de, pues por respeto a quienes nos están haciendo el favor de visitar también el que está en el Tenamaxli, estamos haciendo aquí unas pruebas y si nos lo permiten, Julio, ¿nos escuchan? ¿Qué tal, Enrique? Aquí estamos en el Salón Tenamaxli y también las personas que están siguiendo desde acá en la conferencia. Vamos a mandarles un aplauso. Bueno, para que vean que estamos haciendo lo mejor por tratar pues, de darles un mejor servicio, tanto ustedes aquí presentes como obviamente que nos hacen el favor de visitar el Tenamaxli y también en redes sociales,
Pero bueno, por lo pronto, Julio, entonces nos puedes pasar por favor con la primera persona ya que quiera hacer uso de la voz, rogando también que sea muy breve para que nosotros podamos participar. Y entonces seguimos con Tena Maxley y Lula, te pido que pases el micrófono por favor para aquí, señora, para que esté lista, por favor. Adelante, Julio. Sí, se escucha. Buenas noches, María de la Paz López. Quiero... Perdón, parece que se está cortando. Usted es mi superhéroe. A sus 74 años me impresiona. Desde hace años que lo sigo. Muy bien, las dos cosas. Primero, si nos hace el favor de explicarnos su nuevo libro, El Reino de Dios, Replanteamiento Radical en la Vida. Lo voy a comprar en cuanto salga, padre. Y lo segundo es, tengo una imagen hermosa de los migrantes. Es José, María y que son los primeros migrantes. Si nos puede hablar de esa imagen, porque ellos son, es verdad, en Navidad de hace un año pusieron esa imagen en el Face y era la Virgen arriba del burrito embarazada y San José caminando a medianoche, y eso me conmovió, y venían vestidos como migrantes. Gracias, muy mal. Muy bien. Vamos a ver si así ya podemos tener la conversación aquí en Tena Maxley, por favor. Buenas noches, mi nombre es Maripaz López y la pregunta es completa. Soy Norma Navarro, padre, ya le había manifestado ya mi admiración en aquella ocasión que vino la patrona mayor a recoger su reconocimiento, también es mi héroe. Y preguntarle directamente en la mañana, yo estaba platicando con un amigo que tiene mucho miedo de los migrantes, se siente muy amenazado. Me decía, es que el gobierno no está teniendo un buen comportamiento, les abrió las puertas, nos van a quitar los trabajos, lo mismo que piensa mucha gente. La pregunta directa es, ¿qué le diría a usted a esta gente que tiene tanto miedo, que se siente tan amenazada por los migrantes? En su intervención en Tijuana usted dijo, no son ellos o yo, somos nosotros, algo así, y esa frase me encantó. Entonces, ¿qué le diría directamente a gente como él? Y la otra pregunta muy breve también, ¿qué comportamiento está teniendo el gobierno? Si usted considera que está teniendo un buen comportamiento frente a este fenómeno de la migración. Nada más. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, tengo varios planteamientos respecto a los grupos indígenas y la problemática que se han cometido año tras año respecto a los etnocidios y a la mestizofilia, al acuñar ese término de tener mayor poder o mayor prestigio, al tener una raíz española o de otro país, y desprestigiando a las raíces originarias, en este caso a los pueblos indígenas de México. Y mi pregunta es respecto a cuáles son las prácticas en cualquier esfera de poder, ya sea religioso y político, que se han estado implementando en la sociedad para poder atañar esta problemática. Y segundo es respecto a la migración, que si bien hace un año lo pudimos presenciar en México frente a Centroamérica, y en algunos casos se mencionó erróneamente o de una manera perniciosa el término de invasión de los centroamericanos hacia México y hacia Estados Unidos, y lastimosamente Donald Trump, en su poderío supremacista de Estados Unidos, a nosotros permitir históricamente esa acción de Estados Unidos, y al permitir ser la frontera de Estados Unidos, no se puede decir económicamente por los aranceles como una hipótesis, sino más bien moralmente, al tener ese odio, ese desprestigio al migrante, al indígena. Si realmente de ahí es donde provenimos, cómo crear la cultura de paz en este mundo donde está el régimen del narcotráfico mucho más superior que el régimen del gobierno actual. Gracias. Pues la verdad, las intervenciones que han tenido son bastante buenas, bastante buenas. Voy a ser muy concreto. La educación en México es gratuita, va a ser gratuita en todos los niveles, desde preprimaria, kinder, hasta profesional, humanístico, técnico. Va a ser así. Toda persona que esté en México, eso lo dice el artículo 1 de la Constitución, es beneficiaria de todas las garantías. Es por el hecho de estar en México, habitante de México, aunque no sea ciudadana, independientemente de su situación migratoria, pero es sujeto
de todos los derechos, de todas las garantías. La educación es uno de ellos. Por eso no hay problema, ahí caben perfectamente las personas migrantes. Del Reino de Dios, ese libro me llevó 30 años en hacerlo. Yo he escrito 6 libros, pero este es el más importante, sin duda. ¿Por qué? Porque yo pienso que Dios a todos nos habla, nada más que no todos escuchamos su voz. Y yo, estando en la más espantosa miseria, en la Mixteca Alta, fue cuando fui más rico espiritualmente, cuando los hermanos y hermanas indígenas me enseñaron tantas cosas que yo nunca imaginé. En 10 años, ciertamente, de privaciones, de miseria, fueron los años de más riqueza en mi vida, y por supuesto también con las personas migrantes. Y en este libro, que yo hice durante 30 años, porque no pensé en hacerlo, solamente eran notas, pero ahí yo busco un replanteamiento radical de la vida. Y ese libro lo pueden encontrar, está al alcance de todas y de todos. Si lo quieren comprar, está en Buena Prensa, pero si lo quieren tener gratuitamente, hay varias ediciones en línea, están en internet, lo pueden bajar, es gratuito, ¿verdad? Yo pensé eso. La única edición de todas las que se han hecho, que son como 5 ediciones, la única que sí se ha cobrado es Buena Prensa, y no sé por qué, pero la cobraron. Pero es un precio muy simbólico, como 75 pesos, 80, una cosa así. Pero lo que yo ahí sí comparto es el ver todo desde la mirada de Dios, desde la fe. Ahí yo traté al principio de reubicarnos existencialmente. Creo que este libro trata de hacer eso. Es un libro que no es para leerse así de corrido, no. Hay que leerlo poco a poquito y, si es posible, releerlo, porque es muy profundo. No tiene para mí desperdicio. Yo se los quiero compartir, los sigo compartiendo. Respecto a Jesús migrante, esa imagen que ustedes refieren, pues todo Jesús es migrante. Teológicamente, Jesús emigró del norte al sur en la encarnación. Después, una vez encarnado, fue movimiento toda su vida. Apenas estaba formando en el vientre de su madre, ya lo llevó a Judea para servir, migrante local. Después lo regresó, viene el edicto de César Augusto, y otra vez a moverse y otra vez a emigrar a la tierra de sus ancestros legales, de José. Y todo a Belén. Ahí está más o menos tranquilo, pero luego viene la amenaza de Herodes y tiene que salir de ahí, y va en calidad de exiliado político, porque es esa la condición. Ahí el problema es político. Estamos hablando del poder. Herodes se siente desplazado y amenazado en su corona, porque está diciendo que están haciendo el rey de los judíos, y aquí no hay más rey que él, y entonces la amenaza de muerte hace que él huya y va a Egipto. Allí Egipto es inmigrado, allí es inmigrado por un tiempo, pero después pasa el peligro y es retornado. Es migrante en retorno. Llega a su tierra, donde se va a criar, y después no para. Unos 30 años de preparación, sigue la vida pública, y finalmente muere en un lugar donde no nació, donde no se crió, y finalmente nosotros sabemos culturalmente que el cielo está arriba, y la expresión cultural de la asunción, de la ascensión, perdón, es esa, y entonces él vuelve otra vez a emigrar, otra vez de sur a norte. ¿Sí? Esa es simbólicamente toda la vida de Jesús. Por eso la familia es migrante en un principio. María es una mujer residencial que está en Nazaret casi todo el tiempo, excepto la última semana de Jesús, pues ya la pasa afuera y de hecho ya no vuelve. También quiero decirles que los indígenas tenemos que revaluarlas y revaluarlos todos. ¿Por qué? Porque no son un recuerdo, no son un dato histórico. Ellos somos nosotros. ¿Sí? Te voy a dar un dato nada más.
ya no digan el plano de la fe. Hace 120.000 años, 120 millones de años, 120 millones de años, nosotros procedemos de una mujer que le han llamado Lucy, una ancestra mujer de África del Este. Y esa mujer y esa familia se fue extendiendo y ha llegado prácticamente a todos los rincones de la Tierra. Aquí en América, hace 50 millones de años, pasaron por el estrecho de Bering, pero viniendo de Siberia, y al pasar a América, dependiendo las circunstancias geográficas, nos tuvimos que adaptar. Y entonces los güeritititos, los blancos, los de todos los colores y sabores, amarillos, rojos, de la piel que sean, tenemos el mismo ADN, venimos de lo mismo, no somos más que africanos adaptados. Esos somos. Entonces, ¿cómo es posible que si hasta ahora la ciencia nos está hablando de referentes comunes, nosotros nos veamos como si fuéramos distintos? Pero además todos venimos del mismo origen divino, somos hijos de Dios. Por eso no podemos vernos como diferentes, pero nosotros, los que también tenemos un alma indígena, porque todos tenemos algo de indígena, los mestizos, debemos estar profundamente agradecidos con los indígenas que durante muchos años nos cuidaron el territorio, pero además guardaron también nuestras raíces y hoy nuestros valores. No saben lo que yo aprendí de ellos en la Mixteca Alta, y conste que los mixtecos están en un estado de anomía, de pérdida de valores, ¿sí? De veras, cuántas cosas yo vi ahí, cuánta riqueza humana. Dije, ellos nos van a ayudar como los migrantes, nos van a ayudar a hacer contrapeso a todos los vicios y visiones erróneas del sistema neoliberal capitalista. Pero además termino diciéndoles que, y esto no sé si deba decirlo, pero se lo voy a decir, los hermanos de los pueblos originarios tienen un regalazo a México, tienen un gran regalo a México. Además de toda la cultura, todo lo que nos han legado, tienen un guardadito por ahí, un guardadito, que no me tocará a mí decirlo, más que solamente como lo que ya está en internet. Al presidente le tocará dar esta noticia, pero durante muchos años, desde 1883 a la fecha, los pueblos originarios, en concreto la etnia pápago, los pápagos, han guardado un fondo de México, el Fondo Mixto Privado de los Pueblos Originarios, que es el último pago que dio Estados Unidos por nuestro territorio, nuestra compra de territorio. Y eso, como no se retiró nunca el capital y como no se retiraron los intereses cada 33 años, se reinvirtieron. Y hoy tenemos más de 80 billones de pesos, que en este momento nos caen de perlas. ¿Y saben qué? Son ellos, y solo ellos, los que han luchado durante todos estos años, ya 3 generaciones, para rescatar, recuperar ese dinero. Y solamente, óiganlo bien, hasta este momento de noviembre de 2019, se logró totalmente liberar ese fondo, para que ya nuestro gobierno, ¿verdad?, tome el 49% que le corresponde, 51% según se ha estipulado en el origen, para que lo distribuyan los pueblos originarios. ¿Para qué va a ser eso? Para infraestructura, para crear fuentes de trabajo, para que nadie en México tenga pobreza. Yo creo que es una bendición de Dios, pero eso lo podemos ver más adelante. Vamos por favor al Canamastri. Sí, mi pregunta es, ¿por qué hay quienes estudian la palabra de Dios y aprenden mucho, pero no hacen lo que aprenden? Si aprendemos, hay que hacerlo. Gracias por la pedrada. ¿Para qué aprender si no lo hacemos? Saludos a todos, Marcelino García, espero que nadie se ofenda. Gracias por escucharme.
La verdad no peca, pero incomoda más. Muy bien, gracias. Por favor, adelante aquí. Mi nombre es Pilar García de Alba y ahora sí que es un cuestionamiento personal, no solamente a la iglesia, no solamente al gobierno, no solamente a los mexicanos y no solamente a los pueblos indígenas. O sea, pueblos indígenas que fueron mucho más grandes de lo que somos hoy en día, cualquier sociedad del mundo, que lograron avances científicos que ni hoy en día hemos podido alcanzar. Y la prueba es la serpiente de Kukulcán en la pirámide de Chichén Itzá en el equinoccio. Yo creo que ni los científicos actuales hoy en día podrían volver a hacer otra cosa parecida a lo de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué le ha faltado a la sociedad, iglesia, sociedad, para volver a valorar de la manera que se debe al pueblo originario que nos dio origen a todos nosotros y qué nos falta a nosotros hoy como sociedad para poder decirle a un indígena, eres mi hermano? Gracias. Volvemos a Tecamaxtli, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Eric Morquecho y soy estudiante de Cruzado. Yo tengo una pregunta y es algo breve. Teniendo en cuenta que la migración hoy en día es un acto a juzgar por los hechos a los que se ha replicado. Más fuerte, por favor, más fuerte, más fuerte. Okay. Teniendo en cuenta que la migración hoy en día es un acto a juzgar por los hechos y a los que se ha replicado y cada vez ha estado incrementando, bueno, en esta acción, ¿en qué afecta a la población mexicana? Y si lo hace, ¿en qué sentido? Gracias. Vamos por favor aquí al auditorio. Bien, padre, primero reconocerle la gran trayectoria que ha tenido en este trabajo de humanizar a toda la sociedad mexicana. Yo soy delfino del pueblo Wixárika, colaboro con la Comisión de Derechos Humanos. Creo que para llegar a un punto de una reconciliación como sociedad, como pueblo mexicano, tenemos que empezar a reconocer los errores de toda institución del Estado, pero también de las religiones. En el caso particular, pues de la religión católica, desde el pasado sangriento de la conquista de los españoles por la religión, reconocer todas esas anomalías, estas tragedias que han existido desde siempre y que hoy en día siguen existiendo. Tenemos que empezar a reconocer los errores de la institución. Sin embargo, veo una gran posibilidad, una gran ventana para, a través de la religión católica de la Iglesia, permita llegar a este nivel de conciencia que ahorita nos ha dado aquí y llegar a esta convivencia como sociedad y empezar a no distinguir el indígena y no, creo que también el problema es ahí, ¿no? El ser indígena y el no ser indígena. Creo que tenemos que empezar a quitar esos estigmas de lo indígena y lo no indígena. Somos hermanos al final de cuentas, ya lo hemos escuchado aquí, pero por otro lado, el pueblo Wixárika ha sido peregrino y ha sido pueblo originario o indígena a la vez. Nosotros en el pueblo Wixárika peregrinamos hacia San Luis Potosí, hacia San Blas, hacia Durango, hacia aquí Chapala mismo. Somos peregrinos a la vez, pero también somos indígenas, somos migrantes a la vez porque ya estamos en otros estados. Eso nos ha llevado a un nivel de complejidad bastante fuerte, con detenciones a los peregrinos, a los cazadores, practicando esta parte de la cuestión tradicional. Creo que la iglesia pudiera hacer mucho si en la sociedad mexicana se caracteriza por ser de la religión católica. Creo que hay una gran oportunidad para sensibilizar a toda la gente. Por otro lado, considero que México, a través de este ejercicio que pudiéramos hacer a través de la religión y a través de la sensibilización del gobierno federal mismo, que lo estamos viendo, creo que puede ser un modelo a nivel nacional para llegar a un nivel de armonización entre la gente. Es lo que nos hace falta, el sentido de lo humano, el sentido de apreciar a lo prójimo, pero también el sentido de distinguirse y situarse en un momento de la historia, reconocer parte de la historia, pero también proyectarse hacia lo futuro. Gracias. Vamos a Tecamaxtli, por favor. El señor ya lleva como 10 o 20 minutos con la mano levantada. No, esto sí lo vi. Se le va a entumir la mano. Ya lo tiene entumida. Bueno, mi nombre es Olinka Martí
soy docente, admiro su trabajo como activista y luchador social, no soy creyente, por lo cual me gusta y me identifico con su discurso que dice, ¿verdad?, de la Iglesia, en el sentido de la diversidad y de ser abiertos. Bueno. Sí, sí escuchamos. Sí, sí la escuchamos. Estamos escuchando bien. Bueno. Sí se escucha. Sí se escucha, perdón. Le comentaba, mi duda es sobre la manipulación que hacen los medios de comunicación. Ayer leí una nota sobre la cantidad de niños indígenas que viven en la zona de Chihuahua, que están muriendo precisamente por la falta de alimento, de salud, los desplazados que siguen en Chiapas. Yo quiero saber de viva voz con usted, como luchador social, como activista, ¿qué está pasando realmente? Yo voté por López Obrador, yo voté por el cambio, sé que estamos, como dicen, en una transición dolorosa y que las cosas no se van a remediar inmediatamente, pero realmente quiero saber de usted, porque creo en usted, en sus palabras, en su discurso, en su congruencia, si realmente se está haciendo algo. Ahorita acaba de dar una noticia de billones de pesos, pero realmente se está trabajando porque nuestros pueblos indígenas tengan el trato digno que se merecen, porque es lo que nos importa. Le decía, yo no soy creyente, yo soy atea, sin embargo amo a mi país y creo en la tierra como una casa única, una casa de todos. Esta es mi pregunta. Y también pues invitarlo a que visite más escuelas, más universidades. Los jóvenes necesitan escuchar a personas congruentes con su discurso y con sus acciones. Y usted tiene, toda una trayectoria que lo respalda en credibilidad. Muchas gracias. Adelante, por favor, señor. Cambiando un poquito de tema, mi pregunta específica es respecto a la práctica de la tortura en los centros de rehabilitación o reinserción social. Nuestro país tiene muchos tratados o convenios internacionales sobre los derechos humanos, pero en especial hay uno que se denomina Protocolo de Estambul sobre la tortura, y que en nuestro país, a pesar de tantos años, se sigue practicando esa tortura para sacar verdades a medias o falsas a los supuestos delincuentes, y que el gobierno, en coordinación con las comisiones de derechos humanos estatales o nacional, no hace lo pertinente. ¿Qué opinión les merece esa pregunta? Si nos permite, vamos a dar espacio para que el padre también pueda responder. La última primero y luego Esas que dices, ¿para dónde me hago? Bien, aprovecho para comentar que el tema de la tortura incluso va más allá del tema penitenciario. Recientemente se aprobó una ley general en materia de tortura, e incluso estos tratos crueles, inhumanos y degradantes, lastimosamente, y aquí aparece el lado torvo de una sociedad que es violenta, con más de alguna frecuencia se provocan dentro de los mismos hogares. La tortura lleva a nivel más terrible de degradación de una persona, y no solamente es en los centros penitenciarios, es por ejemplo ahora también en todos los centros de asistencia social, llámense asilos, llámense albergues, llámense centros para atención a personas en situación de migración. Por eso se creó una nueva ley, y ahora aprovecho para hacer el anuncio, padre, no nos pusimos de acuerdo, pero mañana se instala en Jalisco el primer mecanismo para combatir la tortura, el primer mecanismo en todo el país de una entidad federativa. Solamente hay uno que es a nivel federal, y mañana justamente estaremos instalando por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisamente porque ya lo estamos haciendo, pero ahora sistemáticamente visitar todos los centros de asistencia social, todos los lugares donde hay una persona que tenga una restricción a su libertad. Y esto nos va a permitir visibilizar cosas que
podemos anticipar porque son verdades, ahora sí que sabidas, pero que a nosotros nos toca documentar la tragedia precisamente para que haya acceso a la justicia. Tenemos que tener más conciencia de lo que implica el trato cruel, inhumano y degradante, y más aún cuando tratamos con personas en situación que necesitan este refugio, o en situación de migración, porque están todavía en mayor vulneración, mayor nivel de vulneración. Marcelino nos hablaba de la incongruencia de fe. Esto no es nuevo. Este joven maravilloso de Nazaret decía: no me digan Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. ¿Sí? Él decía, hablaba también, decía: si me dicen que creen, los diablos también creen. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha enseñado a amar, que seamos como hermanos. Efectivamente, hay un hecho terrible que a mí me cuestiona muchísimo. Tenemos 82% de los 120 millones que somos, tenemos 82% de católicos, y de verdad que el 95% de los que matan, golpean, maltratan a las mujeres son católicos. De los capos, empezando por aquí, por el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no está ninguno por aquí? Son católicos también, todos son católicos. Los de la competencia de los cárteles también son católicos. Los corruptos, los policías, los funcionarios, todos también son católicos. Entonces, hay una incongruencia bien grande y tenemos que, de verdad, pues llegar a ser congruentes, ¿no? Como Jesús nos enseña, lo que queremos, practicarlo. También decirles que eso de que somos indígenas o no indígenas es una cuestión que debe de pasar, porque miren, véanme bien a mí. Algunos dicen que parezco español, por la pelona será, pero no sé. Pero ¿saben qué? No, mi alma es indígena, se los juro. O sea, yo me siento identificado, no niego mi raíz europea, no, porque somos hijos, ya saben de quién, como dice Octavio Paz. Pero, no, mi alma es indígena. Yo vibro con mis raíces indígenas, y cuando hago la historia yo me pongo del lado de los indígenas. Yo soy orgullosamente indígena, y hoy sobre todo nos están revalorando. Yo siento que nos están revalorando. Yo estoy observando que personas de los pueblos originarios ya tienen ahorita maestrías, tienen doctorado y están ocupando. Miren, por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de los zoques? En México, los zoques. Bueno, los zoques están por el Chimalapa, por ahí por los Chimalapas, y yo creo que de los grupos originarios que hay, no sé si sea el que tiene más doctorados y maestrías. Me llevé una sorpresa. Tienen muralistas, ya están en diferentes partes del mundo, y cuando tienen su reunión anual, no sé desde dónde vienen y se reúnen. Yo tuve el privilegio de que me invitaron a esa reunión, y dije, nunca me imaginé un grupo tan pequeño que además no saben ni de dónde vienen, y la lengua nadie la entiende porque es rarísima, pero tienen ese nivel cultural y de conciencia tan importante. La Iglesia hoy los ha revalorado. Me gustaría que vieran ahí el sínodo del Amazonas, para que vean cómo la Iglesia ahora se vuelve discípula de los pueblos originarios, y es humilde y aprende, y dicen, son ellos los que nos tienen que enseñar muchos valores y a cuidar la vida. Sí, yo estoy de acuerdo también, ¿verdad?, en esto de que hay que reconocer errores pasados. Tenemos que ser humildes, todos y todos tenemos que reconocer errores. Los líderes de nuestra Iglesia Católica tienen que reconocer que la regaron hace más de 500 años, maltratando a la gente que no pensaba como ellos, tratando mal a los sacerdotes que querían solamente un cambio, como el padre Martín Lutero. Ahora decimos, Martín Lutero suena horrible. No, es el padre Martín Lutero. ¿Y saben cuál fue su pecado? Ser profeta y echarle en cara al papado su corrupción y vender las cosas de Dios, simonía.
Y entonces, claro, se le echaban encima porque, pues, ¿cómo iban a permitir que un cura estuviera diciendo eso? Pero él quería un cambio en la iglesia, quería un cambio. Y lo excomulgaron, obviamente, porque el poder estaba en la iglesia. Pero ¿saben qué? Dios me hizo caso de eso. Me hizo caso, volvió para otro lado. Pero si acaso ellos creyeron que hubo excomunión, pues pasado 500 años, el Papa Pablo VI le quitó la excomunión. Y dijo, aquí nunca ha habido excomunión y somos hermanos. Me preocupa mucho y me inquieta mucho el tema de la polarización y todo esto. Está mencionándose cómo poder lograr la armonización nacional. Tenemos miedo, la verdad es que todavía tenemos mucho miedo a la diversidad, tenemos mucho miedo en dialogar, tenemos mucho miedo en contrastar, en debatir. No tengamos miedo. Tenemos que platicar, armonizar lo más que se pueda para lograr una unidad nacional en la diversidad. No tengamos miedo. El miedo también es a los migrantes. Hace rato me preguntaban, se tiene miedo cuando no se conoce algo. Pero yo estoy seguro que esas personas que tienen miedo, o esas personas que dicen que van a venir los migrantes y nos van a quitar el trabajo, cosa que no es cierto, es falso totalmente, pero si fueran a los lugares de origen, si fueran a Honduras, vieran cómo viven sus hermanos hondureños, tan pobres de verdad, o haitianos, no pensarían de esa manera. Estoy seguro que se activaría el buen corazón que tenemos los mexicanos y las mexicanas. Y también están hablando de las desigualdades, de los desplazados, de los empobrecidos. Es cierto, todo esto es verdad. ¿Cómo vamos a poder superar ese dolor tan grande que nos dan los pueblos originarios que están en la miseria, ¿verdad? En todos lados, en todos lados. ¿Cómo conformarnos con Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que son estados ya endémicos, empobrecidos? ¿Cómo poder callarnos ante esto? No podemos, pero hoy más que nunca tenemos que tomar conciencia y crecer y madurar. Saber, fíjense bien, que nosotros somos personas actores, somos actores importantes en la Iglesia Católica y como consagrados tenemos la misma dignidad que el Papa, que cualquier sacerdote, y que tenemos que ayudar. Ahora ya crecimos, vamos a ayudar en nuestra iglesia para que ella logre también la transición, logre bajar, logre salir, una iglesia en salida como pide el Papa Francisco. Entonces, sí preocuparnos por todo esto y lograr construir entre todas y entre todos un México que sea menos desigual, que no haya desplazados por violencia o por empobrecimiento, que no tengamos que pensar en los hermanos indígenas de la montaña de Guerrero o de Chiapas o de Oaxaca o también de Chihuahua, ¿verdad? Los tarahumaras, que son una pena como están, y pues leer correctamente los signos de los tiempos. Son tres, yo les leí tres. Son los pueblos originarios como un signo de cambio, de esperanza, y de quienes hay que aprender mucho y sentirnos muy orgullosos. De los migrantes también, de quien hay que aprender ese sentido de que somos migrantes todos y somos indigentes, porque todos somos indigentes, existenciales, pero también las mujeres. Las mujeres son un signo increíble. Es increíble que desde el principio, cuando abrimos nuestros ojitos, las mujeres ya estaban. Y no las hemos valorado porque son las que nos dieron la vida y las que nos dan vida. Sin las mujeres no podíamos hacer nada, absolutamente nada. Ya lo digo, no nacer, pero tampoco dar el sentido de la vida. Yo digo que las mujeres son, para mí, el sacramento del amor de Dios entre nosotros. Si por algo sabemos que no estamos solos, si por algo sabemos que Dios está con nosotros, es porque tenemos una mujer al lado, una madre que nos dio todo sin esperar nada, que solamente una mamá sabe lo que sufrió para que cada hijo naciera y lo que lograra para que él creciera. Yo digo, somos lo que somos gracias a ellas, en verdad. Antes de continuar, quiero comentarles a las personas que están en el Tenamaxtli, me acaban de informar que en un momento más va a pasar el padre ahí también a saludarlos a quienes están en aquel espacio y no pudieron estar físicamente aquí en el auditorio. Y prácticamente para todos estamos ya cerrando la ronda de preguntas y respuestas. Quienes quieran seguir platicando con el padre
en el patio habrá un brindis donde podrán seguirlo haciendo de forma personal con él si no lo permiten. Así que pasamos prácticamente a las últimas preguntas, por favor. Sí, hola, buenas noches. Soy Diana Beatriz Chagoya Navarro. Hola, padre, ¿cómo estás? Bueno, soy también de servicio voluntario en el albergue del refugio. Y bueno, pues muchas gracias por la denuncia y por la atención. Ahorita me notó, perdón. Bueno, un comentario bueno, que quiero hacer también. Participé pues, en la jornada del migrante y refugiado el 7 y el 8 de octubre. Y bueno, varias experiencias no muy gratas sobre las caravanas en relación precisamente por la cuestión de la iglesia, ¿no? O sea, que era precisamente donde las iglesias donde que cerraban pues, las puertas en las caravanas, no únicamente que las cerraban, sino que tenían la xenofobia y la aversión hacia los migrantes. Y bueno, yo en lo particular, bueno, yo soy de la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, yo soy aspirante al diaconado ahorita, también, bueno, no únicamente es la responsabilidad en cuanto a la Iglesia Católica Romana, ¿no? O sea, es responsabilidad de todos, y en mi caso en particular, en Alberto, me invitó pues a participar en la jornada, y bueno, que no soy católica romana, pero participé, y bueno, fue bien recibida. Estoy en la comisión y pues muchas gracias, ¿no? Y bueno, esto también depende, no es únicamente es una responsabilidad por parte de los romanos, sino es una responsabilidad de todos, porque en la particular punto de vista, las personas que nos decimos creyentes o espirituales y es un compromiso con los derechos humanos, pues es uno como un taco, ¿no? Y bueno, era lo que quería también agregar, de que la caravana, o las caravanas que han pasado, pues precisamente no han sido bien, ni siquiera bien recibidas, han sido rechazadas por parte de las mismas autoridades eclesiásticas y de las mismas parroquias donde van pasando, ¿no? Y tal cual, en la estructura o en el organigrama, bueno, que desconozco muy bien cómo está, pero está pues la comisión del migrante, pero en realidad los albergues estamos funcionando solos como redes, apoyamos unos a otros porque en realidad la jerarquía no está. Y hablo también de la mía, pero no únicamente de la católica romana. Muchas gracias. Por favor, quede adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Aide Villalobos. Padre Solalinde, es un gusto tenerle aquí en el colegio. Sea usted muy bienvenido. Como usted sabe, padre, el diálogo de alto nivel de Migración Internacional y Desarrollo de las Naciones Unidas, desde el año 2006, y usted lo conoce muy bien, se han desarrollado en diversos puntos del planeta foros que tienden a establecer una migración ordenada y políticas en los estados que respalden esta propuesta y este objetivo finisecular, y hoy, en pleno siglo XXI, estamos viendo que ocupa a la política global el asunto de las migraciones. Mi pregunta, padre, es que en el último foro celebrado en 2018, este diálogo de alto nivel ha celebrado 11 foros. En el último foro, una de sus propuestas se mantuvo en desarrollar campañas de sensibilización en los países de destino para informarles sobre la contribución que todos los migrantes hacen a los países a donde van a prestar su fuerza de trabajo. Padre, nunca he visto en su iglesia una acción sistemática de políticas de acuerdo mutuo para respaldar a los migrantes, que más de 35 millones de mexicanos están en Estados Unidos sin el respaldo de su iglesia, sin el respaldo sistemático, congruente, serio, formal y transparente. Mi pregunta es, ¿por qué la iglesia, que abraza a los migrantes, no desarrolla una política, siquiera una, en relación a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos? Y por último, padre, y con todo respeto, quiero decirle que el Colegio de Jalisco es una fortuna, es una
relación muy afortunada, la instauración de una primera cátedra, no conozco otra institución de investigación o de educación superior que lo tenga, que estableció la cátedra permanente Francisco Tenamaxtli. En ese personaje, padre, se reúnen dos asuntos sobre los que hoy usted nos viene a informar: el indígena y el primer defensor de los derechos humanos. Siendo así, padre, aquí en este foro estuvo un par de veces el último tlamantín, Miguel León Portilla, y él nos recomendaba no alabar ni solo amar al indio muerto, sino al indio vivo. Y de nuevo, con respeto, le pregunto, ¿por qué? Y aquí lo he escuchado en este foro, hay quienes dicen que son guadalupanos y que las mayorías son guadalupanas en este país. ¿Por qué la iglesia, en donde tiene una población tan seguidora de su credo, no se ha propuesto una acción sistemática en favor de los indígenas? Y por último quiero decirle, yo fui bautizada, es la fe de mis mayores, yo soy católica, pero sin dogma ni rito. Muchas gracias. Padre, pues entonces hacer comentarios. Sí, adelante. Bueno, gracias por la voluntaria bautista. Miren, ¿cómo? Anglicana. Anglicana, disculpe, anglicana, sí. Miren, ustedes han oído y me están oyendo que cada vez hay menos vocaciones, ¿verdad? Este seminario de Guadalajara era el segundo más importante del mundo. El primero era Polonia con 1000 seminaristas y el segundo mínimo así era Guadalajara con de 300 para arriba. Hoy cada vez hay menos vocaciones. En Europa las casas madre, las casas generales están prácticamente cerrándose. No hay vocaciones y las pocas vocaciones son de África. No hay de Europa, casi no hay de Europa, muy poco. Dios no puede dejar de llamar. Dios sigue llamando a la gente a vocaciones de servicio, porque eso es finalmente el sentido de la vocación en la vida de fe, es el servicio, es el amor a todos, sobre todo a los más pobres, a los más necesitados. Pero entonces, ¿dónde se están yendo esas vocaciones? Porque Dios no puede estar sin personas que le ayuden. Y esas vocaciones, ahorita me lo recordaba precisamente mi amigo doctor Alfonso Hernández Barrón, es el voluntariado. El voluntariado, los voluntarios y las voluntarias son las nuevas vocaciones del siglo XXI. Sin sotana, sin hábito, sin una membresía oficial de la Iglesia Católica, ni siquiera a veces ni una membresía de una religión, pero son las y los que están sirviendo. Antes de venir para acá, platiqué con Francis, una joven que vino desde Australia. ¿Se imaginan? Desde Australia vino a Hermanos en el Camino de Ciudad de Iztepec para ponerse al servicio de sus hermanos. Imagínense qué maravilloso. Entonces, estas son las vocaciones nuevas que hay que saber reconocer, que hay que saber alientar. Pero ojo, esas vocaciones nuevas no hay que reclutarlas, no hay que hacer la membresía de una religión, porque ellas tienen su propio valor donde están. ¿Me expliqué? Esto es un signo nuevo muy importante. Después, las campañas que se refieren para los países de acogida o países de destino se tienen que hacer. Esto lo está haciendo la ONU como una autoridad moral, lo está haciendo. Y su pregunta es muy interesante, la última, muy interesante, de veras es como quirúrgica, es como un dardo que da exactamente en el blanco. ¿Por qué la Iglesia Católica no hace incidencia
para generar políticas públicas en otros lugares. Bueno, miren, en México, al menos, usted me pregunta de Estados Unidos, ahorita le voy a decir de Estados Unidos, pero de México, al menos cuando a mí me tocó ser el coordinador de la zona sur, yo tenía no solamente 13 estados como después los tuve, sino tuve 30 diócesis, trabajando para el episcopado mexicano. Y era cuando estaba el apogeo de los Zetas, imagínense nada más lo que me tocó. Ir en Veracruz, todo el Golfo, todo eso. Bueno, en México creo que se ha hecho un buen trabajo. La ley migratoria se debe realmente a todas las casas de migrantes que estuvimos ahí y que sí nos atrevimos a romper moldes, a salirnos de las trancas, a no esperar a que nos dieran instrucciones los obispos, sino nosotros lanzarnos. E hicimos esa ley migratoria de febrero de 2011. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Fíjense qué curioso. Hay una reunión de conferencias episcopales de Caribe, Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, que tienen cada año una reunión. Pero a la hora de la hora, los que no pueden jalar tan parejo, digamos, es justamente Estados Unidos. Ahí la conferencia episcopal está interesada en los migrantes, saca buenos documentos, ha dicho que quiere atenderlos y está haciendo algo, pero no logra hacer incidencia, a pesar de que lo intentó, ha intentado una ley migratoria, pero no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar en el corazón de esa nación que es capitalista, el corazón de Wall Street. Es difícil tratar de meter otros valores y otras intenciones cuando que tiene ese lastre de los poderes fácticos capitalistas y además alentados por nada más ni nada menos que un Donald Trump que odia a las personas migrantes. Y miren qué curioso, porque Donald Trump es nacido para perder. Sí, de veras, qué lástima que no va a ver cómo va a perder, pero Donald Trump va a pasar. Se relija o no se relija, va a pasar. Los migrantes van a seguir. Y acuérdense de esto que les digo, túnel mata muro.